Pues este es el tema. Hace cosa de un año me autopubliqué un libro que llevaba escribiendo a ratos puntuales. Bueno, más que a ratos puntuales. He ido escribiendo de forma interrumpida desde que tenía unos 18 años, así que casi 10 años. Pero que este número no asuste. En realidad lo que he ido haciendo es rollo, me lo tomaba medio en serio durante un mes, hacía algo, pasaba un año, luego hacía otro mes. Así que esos 10 años en realidad quizás han sido cosa de 8 o 9 meses de draftear cosas y pensando gastar una cantidad inhumana de post-its y ir borrando mucho más de lo que iba escribiendo. A veces con alguno de esos sprints acabando con menos contenido del que tenía en un principio. Pero eventualmente en el invierno pasado, no este invierno o el otro, dije, esto lo voy a terminar algún día y si no me pongo a hacerlo en forma de ocupación única, nunca va a ser. En ese sentido, el libro tenía una intención de ser muy grande, ya sea por que representaba algo o lo que sea. En todo caso, yo nunca había querido hacer un libro por el simple hecho de hacer un libro y de tenerlo si ese libro no me caracterizaba de alguna forma o si ese libro era simplemente una historia que había puesto en forma de libro. He escrito muchas historias, he escrito sobre todo muchos ensayos. En algún momento decidí que la mejor forma de expresar ideas complejas era a través de la narrativa y no a través de la directa exposición de teoría filosófica. Y en ese sentido era un ejercicio inmenso de traducir a un formato comprensible y entretenido. Pero en última instancia nunca pretendí hacer un libro comercial. De alguna forma, mi mayor ambición haciendo el libro era que uno pudiese coger el objeto y darse cuenta de que era algo singular, ya sea para bien o para mal. Es más una cuestión de... Es más una obra de arte brut que de ningún otro género. Tampoco lo puedo categorizar dentro de ningún género conocido. Sería una especie de... cómo lo he llamado? ¿Cómo lo llamé en la presentación? Fantasía alegórica. Pero es simplemente dos palabras que puse juntas y ya está. El libro rehuye clasificaciones no por diseño, sino como consecuencia de lo que pretendía hacer. Y el resultado espero que sea un objeto singular y una obra entre la que no puedes decir, ah, bueno, ha estado bien y ya está. Hay una forma de leer este libro en el que dices, ok, son unas cuantas historias puestas juntas. Y eso es hecho medio a propósito, pero también hay una clara intención de que no sea percibido así, pero que pueda ser percibido así. Porque tal y como está estructurado el libro, y voy a hablar del libro en sí, se llama El mundo de las historias. Tengo aquí portada, todo sin nombre, sin autor, solo en el lomo, ninguna explicación. Lo que decía, un objeto singular, casi como arte primitivo. El libro está estructurado en diferentes historias, pero no es simplemente un recuy, no es simplemente una colección de historias cortas sin conexión. La forma en la que yo siempre lo he explicado es que son distintas historias, pero el libro es una sola línea narrativa. Tenemos en primer lugar la historia de Young, los títulos son en inglés. Ahora explicaré cuáles son cada una de las partes. Luego tenemos Night. El libro va sobre narrativa, es metanarrativa, prácticamente. Luego en el tercero tenemos Ulises. En el cuarto tenemos Moriarty. Luego tenemos William.
Luego tenemos... No me acuerdo qué nombre le puse, pero es Ulises 2, básicamente. Después de Moriarty... Es que no me lo he leído aún, lo he intentado alguna vez, pero no he sido capaz de pasar de las primeras páginas. Son demasiado tiempo. Nomad. Lo titulo como Nomad, pero es esencialmente Ulises 2. Y el último, que es el más corto, es... Solo he cogido uno por si acaso. Charles. Cada uno de estos personajes es como un estadio distinto del desarrollo individual de una misma persona. Que bueno, en realidad se bifurca ligeramente, así que tendríamos que hacer... Hay dos personajes, esencialmente en toda la obra, que en realidad también son el mismo. Son como diferentes estados de como la antropomorfización del arquetipo de héroe. De alguna forma, Young es ese protagonista joven de literatura juvenil que se encuentra en un mundo. Knight es el desarrollo, es la deconstrucción y desarrollo de las dos ramas de heroísmo. En ese sentido, el heroísmo puro y la otra el antiheroísmo. Así que vemos en Knight una bifurcación en el que, dependiendo de las condiciones de ese mundo o de cómo es planteado el mundo a esa persona, a ese mismo prototipo, la respuesta puede ser o héroe clásico, como es el caso de Ulises, o antihéroe, como es el caso de Moriarty. William sería la continuación de Moriarty. Nómada o Ulises 2 es obviamente la continuación de Ulises. Y Charles se encuentra en medio. Y esto sería un poco un mapa conceptual. Wow. Términos obviamente son abstractos. Ya iremos viendo. Pero claro, el conflicto principal es: esta gente son personajes que están en historias. Dices, hombre, claro, es un libro. ¿Dónde van a estar si no? Pero esa realidad es planteada a ellos de una forma más directa. Como una especie de show de Truman, pero no está encerrado en un programa de televisión. Estás encerrado en una historia literaria, lo cual lleva sus propias complicaciones. Y eso es real para ti, no estás viviendo necesariamente una mentira, no hay una frontera que atravesar por mucho que se esfuercen en hacerlo, algunos de ellos. Y el primer personaje surgió de la intención de acuerdo. Tenemos este personaje, sobre todo, porque los personajes secundarios de Young, y ahora voy a hablar de Young durante un rato. Este Young, este joven proto-personaje, tiene unas ciertas características de él como persona heredadas de este tipo de novela. Cada uno de los personajes intenta representar un tipo de literatura, un tipo de novela o un tipo de historia. Y Young es esas aventuras juveniles. Como tal, las características propias del personaje son heredadas de eso. ¿Qué características puede tener Young que tienen esos personajes en ese tipo de novelas? Y uno podría hacer una lista, seguro que en algún momento la hice, pero ahora mismo no la tengo a mano, así que lo voy a decir de cabeza, lo que se me vaya ocurriendo. Y lo primero es que no necesariamente es un personaje increíblemente definido. Es una página en blanco para que el lector, en ese caso literatura joven seguramente sería joven, se vea identificado, así que a la vez que tenga alguna característica propia un poco blanda. Así que tiene que ser relatable. Es relatable. Luego, no necesariamente él es la acción que hace contra el mundo. En un cierto sentido es reactivo a lo que ocurre
a su alrededor. El mundo es más importante que él. Es el mundo el que le da el que requiere para él tener respuestas. Así que es un personaje reactivo. Luego, es un personaje que tiene que ser introspectivo, inherentemente introspectivo, porque se necesita de esa introspección para explicar el mundo que tienes fuera si no quieres abusar completamente de la descripción. Otras características que pueda tener es que cosas se le den mágicamente bien. Aquí no solo son las características inherentes del tipo de narración o del tipo de literatura, sino también sus defectos. Es decir, a través de qué defectos, en cuanto a caracterización, este héroe hipotético podría darse cuenta de que algo no está pasando bien, de que eso no es la vida real, de que está dentro de una historia. Todos los defectos suyos, o las características suyas en cuanto a personalidad, eso sería él mismo. Él mismo. Luego tendríamos el resto de personajes. ¿Y qué ocurre al resto de personajes? ¿Cuáles son los defectos o las diferencias que tiene la literatura juvenil con la vida real? ¿Qué características inherentes tienen esos personajes que los hacen personajes de este tipo de narrativa? Son personajes que existen por una función. En el libro, casi por simplificación, pero por eso, tienen el nombre de la función que tienen. Es decir, el que es un ladrón se llama thief. El que actúa como de figura protectora se llama madre. El que es así más agresivo y los protege y tal se llama líder. Y así con varios. Así que una dimensionalidad baja inherente a los personajes que no son los primarios, porque la propia literatura juvenil nunca puede explotar en toda su complejidad la naturaleza humana, ni pretende hacerlo. Pretende hacerlo solo, si acaso, a través de sus protagonistas, pero el precio que paga para hacerlo y para mantener esa sencillez es subdesarrollar a los secundarios, dando esa sensación de NPC-like a los personajes secundarios. Otra cosa que pueden tener es que aparecen o desaparecen no necesariamente dependiendo a razones muy complejas, sino a necesidades del guión y otras cosas. Luego, ¿qué otros problemas o qué otras diferencias con el mundo real hay en el mundo en sí? En el contexto en el que se encuentra esa persona a la que sus acciones son una reacción a. Pues es un mundo en el que él tiene un sitio privilegiado inherentemente. Eso vuelve al concepto de como de magia de sitio privilegiado en él. Es un mundo que necesita de su ayuda, ya sea porque está en peligro o porque, en este caso, es post-apocalíptico. Porque el personaje necesita tener una función clara, necesita tener un propósito y herramientas con las cuales conseguir ese propósito. Así que ese mundo está construido ya con esa intención. Otros aspectos que tiene el mundo es que, como ese mundo existe para llevar a la acción al héroe, no necesariamente tiene por qué tener sentido en sus mecánicas internas. Así que inconsistencias internas. Otra cosa que puede tener es que son mundos incompletos. La intención del autor no era crear una Tierra Media donde todo tiene un trasfondo y todo encaje perfectamente, sino crear lo justo y necesario para que el protagonista tenga esa acción. A veces se crean mundos secundarios que resultan ser más interesantes que el propio personaje, pero en un principio la función principal es para el protagonista. Así que nos encontramos con mundos no solo inconsistentes, sino incompletos, que no son definidos más allá de donde se pensaba o de donde se creía o de donde ese protagonista puede llegar. Seguro que me dejo. Y vale, eso serían las inconsistencias en este tipo de narrativa, de literatura, que se puede encontrar. Y
yo lo que quería hacer era conseguir que él mismo se diese cuenta, no exactamente sabiendo qué ocurre, eso les he explicado a él más tarde, pero cómo esas cosas se pueden presentar en forma de conflictos o en forma de que él se dé cuenta para que le resulten en esa especie de algo aquí raro está pasando, no me siento cómodo con este mundo. Aunque a la vez todas esas cosas son presentadas en una doble en un doble rasero. Eso ocurre a lo largo de todo el libro, no solo en este personaje, en el que si bien sugieren esto, también podrían tener explicación si le ocurriese algo en el mundo real. No es algo completamente mágico, excepto al final cuando hay como una explicación más así, sino que son cosas que uno podría decir, pero en realidad nosotros también lo percibimos así. Porque un poco la tesis, o una de las tesis del libro, es que la propia narrativa nos convence a nosotros inconscientemente de que este es el caso y es posible que percibamos el mundo desde el punto de vista de un protagonista que se ve en esa posición y se encuentra esas inconsistencias, pero pueden ser explicadas mediante fenómenos reales. Pero como subconscientemente nos podemos creer que estamos en esa situación de protagonismo. Hay una doble lectura en todo en este libro. En absolutamente todo. Todo está escrito con dos o más intenciones encima. Por eso fue una verdadera locura escribirlo y explicarlo. La otra cosa que ocurre, que quizás no es tan obvia, sino que yo lo hice como algo más externo, es que hay un motivo por el cual esta gente está en esta historia. Bueno, o no necesariamente, pero hay una consecuencia de eso. Y es el hecho de que se necesita que esta gente no sepa que está en una historia para que sus reacciones sean creíbles. De alguna forma, todo está orquestado para que sean reacciones inconscientes que les lleven a ser protagonistas de estas historias. No son actores en ese sentido, no están haciendo un engaño de forma consciente, sino que están allí en una situación y se busca conducir sus reacciones, porque no pueden ser conscientes, si no, no sería creíble. De alguna forma, cuando creamos historias, estamos como si estuviésemos separando una parte de nosotros mismos y poniéndolo en una situación, y necesitamos hacer una disonancia cognitiva en la que esa parte no es consciente de que forma parte de ese ejercicio que estamos haciendo de abstracción. Así que no son conscientes de ese proceso. Es importante que no lo sean, porque sus reacciones dependen de eso, así que es un proceso guiado. Pero estos personajes no siempre siguen exactamente lo que tienen que hacer, o lo que se supone que tienen que hacer, o no siempre tienen las reacciones que tienen que tener, y de alguna forma, para afinar esas inconsistencias y que todo tenga una continuidad y no sea algo forzado, poseen una cierta capacidad no reactiva sino activa de alterar la realidad. No a voluntad, sino a través de reacciones emocionales. Por ejemplo, si ellos tienen una reacción violenta a algo, cambiarán ligeramente la historia o el contexto en el que se encuentren para que eso encaje con su estado emocional, en un intento de mantener una cierta coherencia narrativa entre lo que le está pasando al protagonista y lo que se está pasando en el mundo exterior, para que no estén completamente desconexos de eso. Y esa capacidad para alterar, también uno de los plot points de todo el rollo este, es que se les va de las manos. Conforme la narrativa va avanzando, conforme las historias en la historia de la literatura se van volviendo más complejas, los personajes, para ser creíbles, necesitan ser más tridimensionales. Y por lo tanto, cada vez van teniendo emociones más complejas, introspecciones más serias, y van alcanzando un grado de autoconciencia mucho más alto que no en el pasado. Y poco a poco van ganando más capacidad para alterar la realidad, lo cual no necesariamente es un problema al principio, pero en este personaje en particular parece que tiene una sensibilidad especialmente grande con eso, o una especial desconexión con su entorno, así que su capacidad para alterar la realidad, él mismo
o se da cuenta de ella o se empieza a dar cuenta de ella y explotan más allá de lo que podría. No hablaré de las cosas exactas que les pasan a cada personaje, a no ser que sean importantes, porque cada una de las historias es una historia por sí misma, sino que lo que estoy intentando hacer es ligarlo todo. Y la solución al final del primer personaje, a esa capacidad que tiene cuando se está a dar cuenta, se le hace una especie de intervención y se le dice, no. Nada de esto, vamos a volver a empezar, te borramos la memoria y tal y no sé qué, y esto es lo que está pasando. Pero, después de ese proceso que por contexto intuimos que ocurre normalmente o ha ocurrido varias veces, el personaje retiene una especie de desconexión inherente o alienación con el concepto, con el instinto de seguir su propia narrativa. Y aquí es cuando se divide en dos. Realmente esto está mal dibujado, esto sería... En realidad se divide en dos, hay una división en el que uno está rechazando eso impuesto a él y el otro se abandona a él. Y el que se abandona a él de ese propio... El que se abandona a él, de ese propio protohéroe surge el héroe estereotípico, que es lo que vamos a crear en Knight. Esto es Young, donde hay estas disonancias y bueno, más o menos. Entonces, Knight. Knight son dos historias paralelas, que de hecho a veces esos paralelismos son literales. Rollo, son dos historias que comparten estructura de capítulo, comparten párrafos enteros, comparten personajes, pero uno de ellos es en ese camino del héroe autoconvencido, es esa deconstrucción del heroísmo moral, y el otro es esa deconstrucción del antihéroe. Uno de ellos es puesto en un contexto en el que es el príncipe de un castillo y tiene una trifulca con su padre porque quiere hacer una cosa o la otra y se va también, hay una cierta controlada huida para hacer el bien y luego vuelve y tal y es convertido a través de toda la narrativa en ese gran caballero, en ese héroe estereotípico. Y el antihéroe es colocado en conflictos muy similares, pero completamente del otro lado. No es un príncipe, es un hijo de una mujer, su padre no aparece, que se puede interpretar que la mujer es o trabaja en algún bar de noche, o es una prostituta, o alguna cosa parecida. Y de ese personaje que es en un principio el mismo, de ese protohéroe, debido a través de dos mundos y dos circunstancias distintas, es conducido a un camino o al otro. Tenemos el protohéroe y tenemos dos situaciones distintas, dan a dos tipos de heroísmo distinto. Y bueno, aquí más que los defectos en sí del mundo o de la caracterización del héroe, que podría haber explicado muchísimo, de lo que trata mucho es de la deconstrucción de la moral heroica, más que del héroe en sí o del mundo en el que se encuentra, o del viaje del héroe que tiene cada uno de ellos. Es quizás el que me gusta menos porque es un poco gimmick, todo el rollo eso de la duplicidad y del paralelismo, pero es un personaje completamente necesario. Y hay una deconstrucción moral que se presenta como... Eso tuve muchos problemas para decidirme en cómo presentarlo. En última instancia, como la decisión moral que convierte el protohéroe en situación buena, por decirlo de alguna forma, en el héroe, es... Estoy dispuesto a sacrificar mi vida por una idea, o por una idea moral, o por el bien. Y la que se le presenta al antihéroe, en un principio es la misma, pero él duda. Y
duda y a partir de aquí se hace más largo y eventualmente se le plantea, aparte de otras cosas. Esto es solo como el conclusivo. Estoy dispuesto a sacrificar mi alma por mi vida. De alguna forma ha sido puesto en esa situación en la que no ha sido puesto el otro, en el que luchar por sus ideas no es suficiente porque esas ideas no se ven recompensadas, no se ven reverberadas en el mundo en una confirmación constante, como es en el héroe prototípico, en el que sí, se supone que todo está en contra de eso, y todo está en contra de mí, tengo que sacrificar mucho para mantener mis ideales y tal, pero en realidad todo conspira para que eso sea así y hay los pasos obvios en el camino para que eso sea el resultado final. Pero cuando el antihéroe tiene que tomar esta decisión, que también la tiene que tomar, ve que sus ideas o su alma no es algo que el mundo le recompense por, sino que simplemente el mundo requiere de su vida por algo que no tiene nada que ver con él, por algo que no percibe como suyo y por algo que tiene un valor como narrativo, pero que no realmente es algo. Si de alguna forma se pudiese convencer, pero ha como perdido esa idea de poderse convencer por esas cosas y dicen, no, lo que tiene valor aquí es mi vida y la pregunta que se le es dada después de que él rechace sacrificar su vida por una idea que no le pertenece es hasta qué punto estoy dispuesto a sacrificar mi idea de moral o mi alma, en ese sentido, por mi vida. De alguna forma, mi vida siendo superlativa a toda moral. Y no digo que una esté bien ni que una esté mal, simplemente es mi deconstrucción de la diferencia entre heroísmo y entre heroísmo clásico y antiheroísmo que es planteado y que diferencia un mismo protohéroe de un camino o del otro. La respuesta a estas dos preguntas. Esto es complicado y es abstracto y no estoy seguro de que se entiende nada, pero tardé mucho. Tardé mucho en decidirme por que este era el conflicto último. Tenía todo escrito, prácticamente, y me faltaba eso, me faltaba la resolución de la segunda parte de 7 de eso. Tenía toda su historia puesta, incluso la reacción de después de la decisión, pero no tenía claro cuál era la decisión en sí. ¿Qué decisión puede encapsular esa diferencia? La deconstrucción está clara, pero ¿cuál es? Tengo que crear en forma de narrativa un momento en el que se presenten los dos caminos, o se presente uno de los caminos y luego el otro, y haya una elección en ese sentido. Y pues, obviamente, el que es el caballero, pues toma la decisión de uh, es valeroso o es virtuoso sacrificar mi vida por una idea, aunque no esté claro de dónde viene exactamente esa idea, y aunque sea en el fondo culturalmente impuesta a mí, y en esa autoconvicción se convierte en el héroe, y el otro decide que no, y su reacción es convertirse en, no necesariamente en un antihéroe, pero sí en un malo del montón, por decirlo de alguna forma. Uno podría plantearse, porque tiene un poco una estructura la parte de Knight de antihéroe, como si fuese un mundo de cómic. Igual que esto era Young, era novela juvenil, la parte de Knight es novela, la parte del protagonista, del caballero, es novela caballeresca, aventura D&D, algo parecido. Y la parte antihéroe es un mundo que es básicamente una ciudad futurista de los 80, si se entiende. Es una especie de mundo de cómic o de manga, un mundo de Akira o Gotham City o algo parecido, pero él no es el protagonista de eso. Él termina como convirtiéndose
en esa carne de cañón para que héroes vengan y tumben ese malo de un puñetazo. Y dices, ¿qué le ha llevado a la vida a ese malo? Porque, ¿cómo ha terminado en esa posición? ¿En qué momento ha decidido jugarse su vida en algo que ni siquiera se le da bien, juntándose con esa gente y tomando todas esas malas decisiones? Ese personaje que es necesario, que es carne de cañón y que no pretende ser explicado en esos contextos, porque esos mundos son creados para que reactivamente el héroe se convierta en el héroe, pues de alguna forma ofrezco una explicación. Y de alguna forma esa carne de cañón, o que pertenecía a carne de cañón, planta las semillas de ser el futuro antihéroe. De los montones de malos sin cara y sin nombre que saldrían en las historias de superhéroes. Ok. Entonces, de esa división, el primero que sale del héroe arquetípico, nos vamos atrás en el tiempo histórico, por decirlo, de la historia de la literatura, y nos vamos a Ulises, que es en ese sentido quizás la historia más estereotípica de todo el libro. Es una historia inspirada en la Odisea, obviamente. No, no, no. Es la Ilíada, ¿no? No tengo ni idea. De hecho, nunca me he leído ni la Ilíada ni la Odisea. Esto es una versión o una parodia o una reinterpretación de algo que no me he leído nunca. Así que es complicado. Pero de hecho es mejor así, porque pretendo hacer recreaciones de todos estos diferentes estilos narrativos y mundos narrativos, no necesariamente desde su profundo entendimiento, sino desde desde cómo los perciben la conciencia colectiva. Y la conciencia colectiva tiene una idea de la Ilíada y de la Odisea, aunque no necesariamente se lo hayan leído nunca, simplemente por contexto cultural. Y es desde aquí desde donde sale mi versión o mi parodia, o dile como quieras. No desde la versión directa, sino de una reinterpretación de conciencia colectiva de cómo se interpretan estas cosas. Así que tenemos el Ulises, tenemos esa historia estereotípica donde hay una historia del héroe que sigue bastante fielmente el ciclo del héroe en sí mismo, que si alguien pues tiene curiosidad pues puede ir a Wikipedia y buscar Círculo del Héroe. Y aquí hay muchos personajes en Ulises que son desarrollados más que en las otras historias. Hay algunos personajes que son singulares o que llaman la atención. Uno de ellos es el pintor, que es el personaje que más me comentan cuando alguien me habla del libro, que tiene su significancia y vuelve a salir más tarde. Pero en ese sentido no tengo mucho que explicar de Ulises. Quizás porque es una historia muy autocontenida. Y en la línea narrativa de todo el libro cumple la función de ser una historia, de alguna forma. Si esto es un calendario de el desarrollo natural del arquetipo heroico, Ulises es donde estamos ahora. O donde hemos estado los últimos 1500 años. Usted está aquí. Y quizás por eso también es el que gusta más. Y podría entrar mucho en detalle sobre la historia en sí de Ulises, pero quiero seguir porque quiero dar esa continuidad a lo que para mí es importante, que es que todo en el conjunto explica más que la suma de sus partes. En la suma de sus partes, estos son unas historias muy bonitas, que te puede gustar esta, te puede gustar la otra, y que no necesariamente tienen por qué tener conexión. Precisamente si estoy hablando de libros es porque tienen una conexión. Porque es su razón de ser, si no nunca hubiese escrito eso. Entonces, tenemos esa bifurcación, y si por un lado nos vamos a Ulises... Ah, vale, sí, tengo que explicar algo de Ulises. De Ulises tengo que explicar que la reacción última de Ulises, en el que se siente atrapado por esa corriente de lo que él interpreta el destino o los dioses, en realidad por lo que está atrapado es por la corriente narrativa de él mismo.
en la corriente narrativa heroica. Y sus esfuerzos constantes de intentar huir de eso solo hacen que ligarlo más a él. Ligarlo a otra idea de heroísmo o ligarlo a otra idea, y es como retroactivamente acaba cumpliendo la profecía autocumplida de que él será un héroe, intentando precisamente huir de la idea de heroísmo. Pero su reacción última, su reacción instintiva, su reacción interna, es salir de ahí. Y eso es algo que tienen en común muchos de esos personajes. Hay una procesión de finales de personajes en los que se van. Lo que quieren es irse. Tienen ese instinto de marcharse, que es inconsciente pero increíblemente profundo en ellos, y que también, como todas las cosas de Jung, pueden ser doblemente interpretados como un instinto que tendríamos nosotros y que tienen las personas cuando están en su vida habitual. Y ellos lo tienen muy presente, ya sea si saben conscientemente del hecho de que están en una historia o no. Se presenta de formas distintas. En Ulises no tiene ni idea de que están en una historia, de forma literal. Así que es una reacción que se interpreta de otras formas. Pero en todo caso está ahí. Y lo último que hace Ulises es engañar a la historia y de verdad irse. En la historia original de Ulises, vuelve a Ítaca, después de muchos falsos y tal y cual y no sé qué, vuelve. Y se queda ahí, porque vuelve disfrazado y tal y cual y no sé qué. En la mía, Ulises, como nadie sabe que ha cambiado tanto, manda a alguien en su lugar. Pero él, dejando que aquellos que le acompañan en su aventura, que de alguna forma han sido presos, hostajes de su huida, él no puede huir porque sabe las consecuencias que tendrá eso para los demás. Él los lleva donde ellos tienen que estar, pero él se va. Él decide alejarse, renunciar a lo que se supone que buscaba por definición, que era volver con su familia y tal y no sé qué. Él dice, ya no sé hasta qué punto esto es lo que yo quiero, y termina la historia. Es capaz de terminar la historia, pero él irse. Y eso es significativo 2 historias más tarde. Pero es significativo el hecho de que él consigue, después de todo, después de las 1000 peripecias y de los miles engaños del destino, en el que sus huidas solo lo llevan de vuelta, él consigue huir. Y de aquí, después de Ulises, tenemos Moriarty. Moriarty, que parece ser una historia basada parece ser el protagonista Sherlock Holmes. Obviamente aquí estamos ya en otro género. Sí, ahora veníamos de estos mitos o historias clásicas. Ahora venimos en novela detective. Pero no novela detective, sino en adaptación televisiva de novela detective. Moriarty es un personaje, quizás es mi personaje favorito, que como todos sabéis es como el archienemigo, por definición, de Sherlock Holmes. En la conciencia colectiva, si tú hablas de archienemigos, hablas de villanos, hablas de antihéroes, una de las parejas más claves que te vendrían a la cabeza sería Sherlock Holmes y James Moriarty. Pero hay un twist, y es que este Moriarty es el producto de este Knight que se ha vuelto completamente autoconsciente de su posición. Y no es James Moriarty el personaje que debería haber en una novela de Sherlock Holmes, sino otro Moriarty, que es el antagonista o uno de los protagonistas de la novela On the Road, que va de unos beatniks en Estados Unidos que hacían viajes de carretera y estaban loquísimos y conducían y eran vagabundos y ladrones y de todo. Eso es una novela de Jacques Kerouac. No sé cómo se escribe. Y es eso, es ese personaje, es ese loco que en todo ese mundo va buscando, sabe quién es él, y por definición sabe que tiene que haber un protagonista. Y tiene toda esa memoria de diferentes historias que han ocurrido porque ha encontrado un mecanismo mediante el cual
recordar sus vidas pasadas, recordar las historias que han sucedido. Y ese mecanismo es más o menos mágico y tal, y no sé qué, queda un poco colgando. No voy a entrar mucho en detalle, pero el hecho es que puede. Y va, encuentra a Sherlock y lo arrastra a un viaje de carretera a través de los Estados Unidos como para huir de la narrativa. Pero dice, la única forma que tenemos de huir de lo que está pasando, de que no nos persiguen y tal, es coger esta historia y convertirla en otra. Así que de alguna forma están creando esa historia de un viaje de carretera con tintes serie televisiva. Y bueno, tiene toda su historia. Sherlock es un diálogo muy constante en el que Moriarty hace un poco de figura expositiva, que le va explicando todo este rollo a Sherlock y le va convenciendo de que él no es una persona normal. Personas como Sherlock no simplemente ocurren. Todo eso que está ocurriendo y quién es él es el producto de un mundo que ha sido orquestado para que él sea el protagonista y sepa ciertas cosas y se comporte de una cierta manera. Y durante todo eso hay esa duplicidad en la que tú puedes interpretar de, bueno, literalmente estoy leyendo un libro y un personaje dice, tío, estamos en una historia. Pues eso tiene un cierto sentido, porque tiene toda la razón del mundo. Pero lo mantengo lo suficientemente abierto como para que tú puedas simplemente interpretar, este tío está loco. Es decir, sí, está en una historia, pero porque lo estoy leyendo. Pero si yo me encontrase esa persona que parece tener respuestas para todo y las explicaciones de todo y me intentase convencer de que estoy dentro de una obra literaria, yo lo tomaría por un loco. Pero tiene que ser lo suficientemente loco y lo suficientemente cuerdo en sus explicaciones para que dudes. Para que no sepas si tomártelo como ¿está el autor intentando que lo perciba como un loco o es obvio que tiene razón? Y todas las explicaciones que da Moriarty, además, tienen el doble rasero de lo mismo que Young, en el que pueden ser interpretadas como algo que podría realmente ocurrir. De alguna forma son obvias como explicaciones de, claro que estáis en una historia, y claro, ha pasado eso y eso demuestra que estáis en una historia. ¿Cómo puedes no creerlo? Si está diciendo la verdad. Pero tú a la vez puedes leerlo y pensar, bueno, pero esa explicación que ha dicho también es aplicable en el mundo real, y en el mundo real no estamos en una historia. Pues hay todo ese rollo y en última instancia, para abreviar muchísimo, porque Sherlock pasa por todo tipo de redescubriciones de sí mismo y se libera, en cierto modo, de él mismo y poder vislumbrar que hay algo de cierto de forma abstracta en cómo Moriarty dice las cosas, aunque literalmente lo que digan no tenga un sentido propio. Pero bueno, se reconcilia en ese sentido, como él lo acepta como amigo. Y es en esa nueva aceptación de él, en el que en principio ha sido secuestrado, en su última aceptación, accede a darle a Moriarty lo que quiere, que es su nombre. Porque el nombre es como el mecanismo que utilizan para recordar quién son de una historia a la otra y tal y no sé qué. Pero, en cierto modo, más que darle el nombre, cuál es un mecanismo estúpido que no me gusta en realidad y me gustaría poder cambiar, pero tengo 5 copias imprimidas, es que le pasa el... ¿Cómo se llama eso? Cuando haces carreras del relevo. El testigo. Le pasa como el testigo. Le da a Moriarty lo que quiere, que es poder ser el protagonista de su propia historia. De alguna forma, si aquí teníamos un personaje que es convertido en un malo del montón y ahora es un personaje villano autoconsciente, lo que le da al darle la llave para ser el protagonista es la llave de convertir ese villano en un antihéroe protagonista. No solo en un antihéroe protagonista, sino en una especie de casi creador. Que bueno, no, eso es más lo que ocurre en William. En última instancia, pues ocurre eso, Moriarty se lo carga, obviamente, después de darle lo que quería, y dice, ¿cómo te has creído nada de lo que estaba diciendo? Solo quería ser el protagonista, ya me has dado eso. Y pasamos a William, que es el siguiente. William es el más abstracto de todos. William... hay una cierta una cierta parte de William que está escrita en verso. Es una mezcla de los estilos de William Blake y William Shakespeare. Es muy teatral toda la obra en sí, con partes también, ya os digo, de poesía. Y en cierta medida, en la gran rebelión, en la rebelión villana
de la narrativa se va encontrando ciertos problemas en crear su propio mundo libre de eso, que dice, para que este mundo tenga sentido me tengo que borrarlo todo. Todas las cosas son influenciadas por la narrativa. Todas las cosas de fondo nacen de preconcepciones que tenemos a través de la narrativa que inunda nuestro mundo y de las ideas que son explicadas a través de eso. Y al intentar hacer su mundo libre para todos los personajes, es un soñador en ese sentido. No es malo. Pero en el intento de crear ese mundo, se da cuenta de que necesita eliminarlo todo. Y en última instancia lo que intenta eliminar, dice, la última fuente de preconcepciones de cómo las cosas en el mundo deberían ser, son las propias palabras. El problema es un personaje de una novela escrita. Y eso simplemente no puede hacerse. Eso es la muerte. Y en el momento en el que finalmente se da cuenta de que esa es la última barrera y intenta derribarla, es parado por lo que podemos interpretar como los creadores de la historia, que es una división abstracta de los diferentes como procesos que podrías tener a la hora de crear algo, pero bueno. Y en cierta medida tiene ese tipo de... tiene un diálogo con ellos, o con él, con el creador, en el que le acusa de intentar hacer lo imposible. Y bueno, es toda una historia que hace mucho que no miro y debería refrescarme. Pero es la parte más febril, en ese sentido, de todo el libro. Y el resultado en sí es que William es exiliado. William es interpretado como que se ha salido de su papel demasiado y ya no es útil al intentar subvertir hasta una línea invisible demasiado lejos la propia literatura, es excluido de ella y castigado a una vida de exilio en un desierto. Y ese es como el camino de rebelión del protagonista. No muy distinto del camino de huida del héroe. Lo que yo planteo es que una de las tesis del libro es que yo digo que esa vía es la evolución natural del storytelling, de la figura arquetípica del héroe. Y por eso estamos estancados en ellas. Porque su subversión o su cada vez más consciente y más intelectualmente capaz interpretación lleva a su propia destrucción, lleva a el propio saber que algo no está sucediendo bien en el mundo, que ese mundo está orquestado y es algo ineludible en el proceso de escalada de estos personajes. Y en la siguiente historia, cuando termina William, nos reencontramos con un Ulises que ha ido a parar a una especie de playa desierta después de haber huido a través del Atlántico de su línea narrativa y de su historia. Y aparece en un mundo desconocido para él, donde tiene... Si el estilo de esto era de los poetas clásicos, el estilo de nómada es casi de mito de creación. Y va por ese mundo que él siente que algo es distinto en ese mundo. Lo interpreta como un mundo casi virgen en ese sentido, aún de implicaciones narrativas. Y lo que ha ocurrido es que realmente William ha tenido éxito al crear ese mundo libre de narrativa, lo que se interpretaría como el mundo real. Y Ulises ha ido a parar ahí, pero nadie sabe que está ahí. Y con su inconsciente batería, recolección de todas las historias pasadas anteriores, influencia el nuevo mundo de forma en que este mundo parece que tenga un bagaje cultural inherente en él. De alguna forma,
De alguna forma, este desarrollo de los acontecimientos es una forma de ofrecer una solución a la mitología comparativa. El hecho de que mitos muy distintos se desarrollen en diferentes sitios de la Tierra, en culturas primitivas que no han tenido conexión entre ellos. Y hay muchas explicaciones a este fenómeno, pero yo aquí ofrezco una solución, y es el hecho de que tenemos estas historias en común, o ya como preparadas para ser explicadas o como preparadas para ser ocurridas, porque esas historias han ocurrido en forma de historia y han sido difundidas por esa figura casi mitológica de Ulises al llegar en el Nuevo Mundo. Y en Nomad pues ocurre la vida de Ulises, que va a un sitio, que va al otro y tal y no sé qué. Y eventualmente decide que ya lo ha hecho todo. Decide que está en la era moderna, ya lo ha vivido todo y dice, ¿qué hago? Y le queda una cosa por hacer. Le queda un sitio por ir. Va a uno de los primeros sitios en el que había... El primer sitio en el que había aterrado en un primer momento, en esa isla que parecía isla o península que parecía desierta, y se encuentra un agente que le dicen, le llevan como al último viaje. Una especie de rituales, no se sabe si es algo psicodélico o no, pero el resultado es que termina caminando en el desierto, donde se encuentra a William, que es exiliado ahí a caminar sin parar, dando vueltas a través del desierto una y otra vez. Y ahí tienen un encuentro directo, ellos, los dos siendo conscientes de quién son, uno, la antropoformalización del concepto de antihéroe, y otro, el del concepto del héroe, tienen por primera vez se encuentran en sí. Se encuentran el uno con el otro y tienen esta conversación. Y en última instancia, Ulises intenta ayudar a William y decir, podemos solucionar esto, no somos enemigos enfrente a la creación, no somos enemigos enfrente a la narrativa, no somos tan diferentes. Que es lo que le decía también en su momento Moriarty a Sherlock, intentaba convencer, en el fondo somos lo mismo. Pero llegados a este punto, William le dice, no, somos distintos. Lo que nos ha ocurrido, las historias que hemos vivido, los papeles que he tenido que hacer y los papeles que has tenido que hacer, aunque se te fueran impuestos, nos han hecho distintos. Y yo no puedo salir de aquí. Yo estoy aquí castigado, yo no puedo irme. Y Ulises se va y deja a William en el desierto. En todo eso, los creadores, que se encontró William en su momento y que Ulises se encontró a uno en su momento, que son como las partes que constituyen ese proceso de creación de historias, tienen una pequeña historia en la que son interpretadas como pasajeros o operarios de una nave espacial cuya función es crear historias. Es un poco ciencia ficción, en el que quería cubrir también otras narrativas, otros estilos literarios, y dicho así queda increíblemente estúpido, pero te juro que en el libro queda bien. O yo creo que lo queda. El caso es que todo ese proceso tengo que leerlo. El proceso de creación es reinterpretado. Y tal podría ser en una nave espacial como podría ser en personajes delante de una hoguera explicando algo, o una persona pensando con una máquina de escribir delante suyo. Pero en este caso específico, en este mundo de las historias en específico, no lo voy a encontrar. Es materializado en esa nave especial con diferentes habitantes. Y se dan cuenta, mediante unas cosas que les ocurren, unos sketches, en que algo no está ocurriendo como planeado. Algo se ha salido y no saben qué es. Y encuentran, después de discutir las distintas posibilidades, que ha sido no el antihéroe quien su rebelión ha conducido a algo, sino que se les escapó un héroe justo aquí al final de Ulises. Y dicen, ¿qué hacemos? Tenemos que volver las historias a su cauce habitual. Las historias necesitan ser contadas, no podemos dejarlo así. Pero no son dioses en ese sentido, son creadores. Lo único que pueden es intentar reconducir las historias. Así es como operan ellos.
Y lo que hacen es autointroducirse en este mundo en forma de personas, sin saber exactamente qué es lo que están haciendo. Y... ¿Era así? No, eso lo cambié. Vale. No es que se introduzcan en el mundo, sino que van a crear a página 460. Me dicen por el pinganillo. Ajá. En medio del espacio interestelar existe aquello a lo que William llamó hiperrealidad, aunque dudo mucho que supiese de lo que estaba hablando. Nosotros lo llamamos el mundo de las historias, aunque no tenemos ni idea de dónde estamos en realidad. Absolutamente imposible de hacer justicia con palabras, la hiperrealidad es un lugar inestable, extraño, volátil al pensamiento y a la sugestión. Un accidente cuántico, que sin nunca haber abierto los ojos está atrapado en su propia medida del espacio y del tiempo, entrelazado con su propia causalidad. Pese a tener partes separadas, cada una con un particular trabajo y función, debe trabajar de forma conjunta para fabricar cada palabra y cada pensamiento. Es la forma que tiene la conciencia de abstraerse de su propia existencia lo suficiente como para poder respirar. Cambia de apariencia a voluntad. También lo hacen las leyes que la gobiernan y la materia que la forma, que cristaliza del mar de caos según la abstracción de su pensamiento. No hay manera de diferenciar en ella ficción de realidad. A veces se imagina a sí misma como una fábrica victoriana llena de engranajes y vapor, manufacturando en cadenas supervisados por mecánicos operarios. Otras como un grupo de hombres y mujeres sentados alrededor del fuego, bajo el cielo de los albores de la creación. Dicen que los juegos sobre la noche es un joven novelista, atrajeado a la luz de una lámpara, que lleva semanas sin coger el teléfono de su editor, tecleando frenéticamente una novela negra en un teclado de ordenador, fumando un cigarrillo tras otro en lugar de redactar su columna. Hoy es una nave, navegando en silencio por el espacio interestelar, una perfecta máquina de desconocida procedencia, cuya complejidad, etérea belleza y danzas de luces de colores sirven para canalizar la infinita energía del cosmos de la creación y sustento de realidades para las nuevas historias. Nosotros somos su tripulación. Eso es el principio de... Bueno, no literalmente el principio, pero es la introducción de ese proceso de creación en el que se dan cuenta de que algo malo está ocurriendo. Y es eso, se dan cuenta de que Ulises ha huido y de que está por ahí en el mundo, después de tener su encontronazo con William o lo que sea, intentando algo parecido a lo que estaba haciendo William, de intentar convencer a la gente de ser, de no simplemente interpretar, de no interpretar a los personajes secundarios que son o que eran en un primer momento cuando fueron concebidos. William intentaba liberar el mundo y que decía, en la ausencia de restricciones en el mundo, de restricciones inherentes en la narrativa, en el contexto y en las propias palabras, aquellos que fueron creados como personajes secundarios que simplemente tenían una función en una historia serán libres de ser, pero se encuentra con el caos. Pero Ulises lo que intenta, en su forma de director de cine, es intentar convencer a las personas, no intentar cambiar el mundo, sino intentar cambiar a las personas. También dibujando un paralelismo, pero diferenciando entre la vía de rebelión antiheroica y la vía heroica. Y básicamente, como empieza Charles, es la escena de Apocalipsis Now, en el que reclutan al protagonista para que vaya a matar a Kurtz. Si no habéis visto Apocalipsis Now, lo siento mucho. Pero es una escena que puede pasar perfectamente desapercibida, pero es una de las mejores escenas que he visto nunca, que consiguen todo lo que tienen que conseguir y está perfectamente escrita y realizada. Y es tensa a la vez que calmada. Es una escena muy buena. Y jugando con estos paralelismos que hago, en que la historia de Ulises significa algo completamente distinto en esta historia que estoy explicando, en el que un capítulo de acción de un héroe de cómico de videojuegos significa algo completamente distinto en todo eso que estoy explicando, pues cojo la misma escena, prácticamente la misma escena, y explicada ligeramente distinta o cambiando los nombres, consigo que sea la escena de los creadores, esos personajes creadores, intentando convencer a William, que está perdido en el desierto,
que en este caso es un soldado que ha sido destinado a Afganistán, Afganistán, o no me acuerdo en qué país, en una guerra que no tiene sentido, le ofrecen la posibilidad de salir de ahí yendo a matar a Kurtz, al jefe que se ha vuelto loco, se ha vuelto contra la autoridad del gobierno de los Estados Unidos. Y en ese sentido, dentro de mi historia, Kurtz es Ulises. Es Ulises libre en el mundo que está rodando una película sobre la guerra. Así que nunca le plantean los creadores como creadores a Charles. Tienes que ir a parar a Ulises. Todo sigue siendo parte de esta historia ficticia. Todo sigue teniendo sentido dentro de estos personajes ficticios. Pero mi intención es que se sobreentiende ya a partir de este momento de que cuando ocurre algo, cuando hay una historia, no es simplemente la historia que está ocurriendo en ese momento, la historia de Ulises y tal y no sé qué, sino que todo forma parte de esta historia. Y pues tienen una conversación, lo convencen y Charles Marlowe accede a ir a matar a Ulises, que está intentando hacer en el mundo aquello que él había intentado hacer en su momento y no le había salido, para salir de su propio infierno. Y allí, bueno, y luego y pasan cosas y tiene sus discursos mentales y eventualmente toma una decisión al respecto. Que también todo puede ser reinterpretado como... No necesariamente como estos son dos personas distintas, sino también puede ser interpretado como estos son dos partes de la misma persona. Y como la parte idealista de uno es mandada a matar por la parte realista. Como esta parte tiene, aún después de todos estos años, después de todos estos tiempos, después de todas estas historias en las que ha sido vencido una y otra vez por su figura su figura contraria, aún le tiene rabia a eso. Sí, pero lo hace por ese motivo, lo hace por esa envidia casi atávica que hay entre las dos figuras, mata la mejor parte de sí mismo o a otra persona, o lo hace para huir de su propio infierno. ¿Cuál es su recompensa en ese sentido? ¿Logra solo salir de allí o su recompensa es realmente convertirse en el protagonista? Es a partir del momento en el que él decide hacer eso y lo consigue, la historia de origen del protohéroe, en el que olvida su pasado. ¿Es eso algo cíclico o es una decisión puntual que lleva a algún lado, o luego simplemente después de hacer esto se va y serán otros quien tomarán eso? También hay otra interpretación en el que si estas son las dos partes de una persona y tú de alguna forma estás matando la otra parte de esa persona, ¿cómo lo estás haciendo exactamente? Pues la forma en que encontré de simbolizar eso es que en Apocalipsis Now, en la escena en que convencen a este soldado, a este general de los Estados Unidos, a ir a matar al otro, aunque sea ilegal, en una misión secreta, como es una misión que no puede haber existido nunca, nunca es aceptada oficialmente. La forma en la que es aceptada es que en su momento el oficial de mayor rango le ofrece un paquete, creo que de tabaco, y el protagonista lo que hace es coger uno, como aceptando esa misión. No sé si era un paquete de tabaco o no. Y aquí lo que hago es que los creadores le ofrezcan a Charles un paquete como de caramelos o de pastillas. Lo que pueden ser interpretados como pastillas, lo que también puede tener su interpretación como está matando esa parte de sí mismo tomando medicación. Pero bueno, eso no es principal, es otra vuelta que se me ocurrió, era bastante inteligente y fácil de hacer. Pero no es la explicación oficial, por decirlo de alguna forma. Lo que es en global este libro es un viaje a través de la concepción del héroe y de la concepción de la narrativa, no como simplemente herramienta de entretenimiento, sino como
la fuerza o capacidad que tiene de llevar a estos personajes a hacer una u otras cosas, de cómo las ideas ideológicas, eso ocurre en Night, que no me he acordado antes de explicarla, de cómo el trasfondo ideológico y las ideas y valores son transmitidos del héroe al público, está claro, pero no a través de decisiones, no a través de statements, sino a través de contexto. Todo el contexto está planteado para que la solución sea el autosacrificio heroico, que es lo que Ulises después expone como un engaño en sí mismo. Pero eso es solo un ejemplo en el que la propaganda no existe solo como acción voluntaria, sino que la propaganda o la concepción que tenemos del mundo que damos por hecha, precisamente la que damos por hecha es la más peligrosa, porque nunca ha sido expresada como tal en forma de ideas que te han intentado convencer o que te han dicho, sino que ha sido absorbida a través de la narrativa, ya sea porque la narrativa estaba hecha de esta forma o simplemente porque esta es la forma de explicar historias. La forma que funciona a la hora de explicar historias es este ciclo del héroe en el que estamos atrapados, en los que estos propios personajes estaban atrapados y no lo sabían, o algunos sí que lo sabían, y que era más profundo que ellos mismos. Pero nunca los ha convencido nadie de eso, simplemente esto es una buena forma de contar historias, no por ninguna conspiración, sino porque de forma natural lo es. Pero eso no significa que no tenga contenido, eso no significa que no estemos absorbiendo contenido ideológico de cómo las historias están construidas, de cómo el heroísmo está construido, aunque su razón de ser sea simplemente ser autocontenido, sea poderse explicar a él mismo, poder crear un producto de entretenimiento. Hay contenido ahí, hay contenido ideológico profundo, no solo en todas las cosas que decía William, en los que había contenido ideológico, no solo en la forma de ordenar el tiempo, no solo en los nombres, no solo en la autoridad, no solo en las propias palabras, sino también en esa obsesión casi enfermiza que tienen todos estos personajes y el motivo por el cual las historias funcionan, de seguir esa narrativa de héroe que nos autoimponemos aun cuando nosotros estamos en el mundo real y no somos literalmente personajes de una historia como ellos. Y también superpuesto a ese círculo del héroe en el que no sabemos que estamos atrapados, también nuestro instinto de querer huir de él, pero no sabemos cómo. Y muchas veces, precisamente intentando huir de estos sistemas inherentemente opresivos, precisamente lo que hacemos es cumplirlos. Por otro lado, que es lo que le ocurre constantemente a Ulises. O también a Moriarty y a William, porque sus esfuerzos son en vano en última instancia. Y es precisamente su impulso de huir de la imposición lo que los lleva a construir la historia, lo que los lleva a construir esta historia, lo que los encierra aún más a una diferente concepción de su propio círculo del héroe, justo fuera del círculo del héroe. Y bueno, muchas cosas más, en realidad. Eso es lo que recuerdo. Hace un año que no toco este libro, que no leo ninguna de sus partes, ni escribo ni reescribo nada. Hay como 1 millón de paralelismos y de relaciones escondidas entre una cosa y la otra, y referencias a literatura o referencias a sí mismo. No sería capaz de dibujar un mapa conceptual de eso. En su momento lo intenté, me compré una pizarra de esas que clavas cosas en el suru y lo llené de post-its y tal, con cada uno de los distintos personajes, pero era imposible. Es una historia que no puede ser esquematizada tan fácilmente, aunque lo haya intentado aquí, sino que creo que tiene que ser simplemente intuida más que entendida. De alguna forma yo busco que la gente que lea esto tenga la sensación de que en esas historias que quizás no están interpretando como parte de una gran línea narrativa, sino como historias individuales, quiero que como mínimo tengan la sensación de aquí hay algo más de lo que estoy leyendo, independientemente de si lo entienden o independientemente de si el libro consigue explicarlo o no. Porque yo explico todo eso, pero porque yo lo he escrito, porque yo lo sé. Desconozco
si el libro es capaz de comunicar correctamente, todas es imposible, pero alguna de estas ideas, o como mínimo comunicar su propia complejidad o comunicar su propia profundidad y da esa sensación. Y creo que esto es básicamente todo lo que quería decir. Había venido a hablar de mi libro y lo he conseguido. Muchas cosas más. Estuve años dando vueltas a todo este tema. Porque quizás en lo agregado estuve 18 meses entre lo que he explicado antes, de 2 meses aquí, 2 años, luego hago otro mes, pero en todo este tiempo, entre medio, esos 2 años, era un constante de pensar en eso. He estado años que no he podido leer, porque cada cosa que leía me daba un torrente de ideas a implementar en el libro, y en última instancia había demasiadas cosas, era imposible. Tuve que bloquearme por completo, decir, aquí no entra nada más, tengo que cerrar mi imaginación, tengo que no ver series, no ver películas, no leer libros, porque si no, esto es una tarea que nunca se termina. Y en cierto momento tuve ese miedo de que fuese la tarea interminable, de que este libro nunca sería el mismo, y en cierto sentido no lo es. Este libro no consigue ser el mismo porque es un libro irrealizable. Y más aún siendo no lo primero que escribo, pero sí lo primero que novelizo. Era un libro imposible y mi miedo era que nunca fuese. Y no es el mismo, pero es un libro. Creo que es un libro. Sí, creo que es una buena conclusión. Creo que he escrito un libro. Si es bueno o es malo no lo sé, pero mi esperanza es que sea mío. No se me ocurre nadie más que pudiese escribir un libro así y nunca hubiese querido escribir otro. Y hasta aquí.